de este bodrio de canción, damos comienzo a Nos vemos en el lobby, acá en el micrófono 3, Miguel Sáez, y en el micrófono 1, mi compañero Fabián Briones. ¿Cómo estás? ¿En serio esa era la intro que preparaste, weón? ¿En serio? Esa fue la intro que me preparé. Así como... Se me ocurrió en la noche. Hola, Miguel, pero ¿cómo? Yo estaba expectante. Yo pensé que, Pero, no sé, incluía música o algo. No, porque la música va antes, po. Siempre la canción, estos bodrios de canciones que poníamos van Hola, antes. ya. Bueno, hola. Ahora no sé qué hablar después de eso. Ya, en fin. Bueno, Miguel, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien aquí Bueno, bacán. con mi super introducción. Puta, pero ya para la otra semana vamos a tener una mejor, ¿vale? Una mejor. Vamos Sí, a pensar una. hay que pensar en algo. Vamos a pensar una mejor para que valga la pena, po. Porque si no, Hola, Miguel. se van a aburrir a escucharnos, po. Sí, así es. Es muy probable que ya esté ocurriendo eso. Ya, Ya pero está en fin. ocurriendo, así que Pero buena, bacán. eso Aquí sí. estamos Hay otra que vez. ir probando. Hay que ir Sí, probando cosas nuevas. totalmente. Y si no probamos, no aprendemos. Sí. Como... Y ya. Hasta que no probáis no sé si te gusta. Ah. Claro, en una de esas en una de esas a la gente le gusta, en una de Claro, esas a la gente no. exactamente. Si no les gusta, no les gustará nomás. Sí, Se cambiará, nos dirán y se cambiará, pero ya, en hay que fin. probar, pues si no se prueba, no se hace. Ya, entonces, ¿qué es Ya, lo que nos convoca el día de hoy? ya, el día Que de es hoy, 21. 21 de octubre. ¿Qué pasó? ¿Qué está No pasando? estamos en vivo, no estamos en ¿Qué vivo. pasó un 21 de octubre? ¿No estamos en vivo? No, no estamos en vivo. 21 No, de no estamos en octubre. vivo. No. Quiero saber qué efeméride hay hoy día. ¿Qué se celebra el 21 de octubre? Si seguían Eh, las manifestaciones el año pasado. Santa Úrsula hoy día. Santa Úrsula hoy día. Ya, Bueno, saludo a todas las Úrsulas que conozco. o que la gente que esté escuchando conoce. Salúdela. Bueno, pero esto ya pasó. Yo también. Pero esto ya pasó. Bueno, vuelvan al pasado y salude a su tía Bueno, el o a pasado su y saluden a abuelita que las se llame Úrsulas. Úrsula. Ya. En fin, es 21 de octubre y hace 3 días atrás se celebraba un año del estallido social que ocurrió en Chile para ese viernes 18 de octubre del 2019. Y estamos a 4 días de la votación de plebiscito. Así es. Estamos transmitiendo ahora directamente desde el Salón Azul del edificio Diego Portales. Esperamos que en algunos instantes más ingrese a este salón el presidente de la República para hacer trascendentales anuncios a la nación. La Junta de Gobierno ha terminado el estudio del proyecto de la nueva Constitución Política de la República, cuyo texto íntegro, para conocimiento de ustedes, será publicado oficialmente el día de mañana. Este hecho marca un hito trascendental en la vida de la nación. Más vale no hacer recuerdos ahora. No vale la pena recordar el ayer. Pero si ama la verdad, si ama a su familia, si ama esta tierra grande y hermosa, entonces marque del sí a Chile. ¿Se logró algo con... ¿Crees tú que el plebiscito se logró algo del estallido? O sea, es el logro del estallido, ¿no? El plebiscito. Sí, yo creo que sería uno de los poder tener este plebiscito donde los chilenos van a ir a votar Ya. y también ¿Y qué otro logro? visibilizar algunas cosas que también visibilizar otras cosas también que estaban pasando entre se me olvidan estas cosas rayos, se me olvidó. Ya, no entendí nunca la idea, La así que no fuerza, te puede la, apoyar, la, güey. la fuerza, el abuso de poder, el tema de los robos, las Ya, claro. colusiones y todas estas cosas se fueron visibilizando en este. Muchos temas que antes, o sea, estaban en boca de todos, pero nunca se manifestó de forma tan popular como se hizo hasta el año pasado. Claro, era casi que lo teníamos naturalizado, casi en el día a día. Aceptado, Como, ya, aceptado totalmente. los pollos otra vez. Claro. El confort, puta, mis 7 lucas. ¿Qué haré con mis 7 lucas? ¿Qué haré con mis 7 lucas? Me compro un... ¿Qué alcanza Me con 7 compro unas lucas? Pilsen. Las Pilsen.
las birras. Las doradas, claro, las Claro. doradas salen 14 y Entonces, sí, es verdad, yo creo que ese es el mayor logro, la verdad. Y que más gente comparte o tiene la misma visión de la tremenda desigualdad que existe en Chile. O sea, claro. y problemas sociales, más que desigualdad, problemas sociales, problemas que necesitan solución y porque afecta a millones o miles de personas. Incluso hasta la salud mental salió súper en boga después de esto. Era un tema que salud mental era, se ve el Demás. psicólogo, está re loco. Pero hoy en día no, pues incluso hubo gente que participó en esto que era primer auxilio psicológico en las mismas protestas, cuando las personas tenían este estrés agudo en base Claro. a que cayó una lagrimógena al lado, te estás dando cuenta que viene el guanaco desde la chucha aquí para mojarte y tú que hay casi colapsado, ahí estaban los estudiantes de psicología, los psicólogos, que hacían este tema de esta ayuda, que tenían la herramienta y podían ayudar, ¿cachai? Sí, sí, sí. Sí, las brigadas de salud fueron muy importantes porque no solamente era como el tema de, no sé, el limón y el bicarbonato, ¿cierto? Sino que realmente estaban preparados como para atender y yo creo que más de muchas personas pudieron ayudar durante esos días de protesta. Muchas, muchas. Eh, bu- Claro. sí, oye Miguel, y bueno, sabemos todo lo que genera, ¿cierto? Pero, ¿cómo se originó todo esto? ¿Cómo partió ese gusto? ¿Cuál ¿Cómo fue? se Sí. originó todo No, esto? Esto, sí, puta, empezó ya entre si lo damos cuenta, si vamos al pasado hace un año, estaba este tema de, empezaron con las famosas evasiones entre el 7 y el 17 de octubre del año ya, pero ahí 2019. no partió. Esas fueron O sea, eso fue lo que consecuencias. gatilló casi, ¿cachai? Consecuencias, po. Es que yo ¿Qué? creo que ese momento fue el gatillador de todo. Ya, Si no hubiese pasado eso, no hubiese existido el movimiento social que estuvo. claro, Teníamos claro que no son 30 pesos, son 30 años. claro. Pero ¿por qué no se hizo esto hace 30 años? Porque no hubo un factor gatillador que todos quisieran ya, sé que ya estamos chatos. Exactamente. Eh, ¿Hubieron manifestaciones antes? Sí, pero nunca fue tan masiva después de estas evasiones y ya el 18 de octubre. igual, por ejemplo, ya es verdad, no fueron, decían, el eslogan o la frase icónica no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? Pero ya subieron 30 pesos al metro. ¿Y por qué tanto después las ciudades ya se sumaron a esto? ¿Cierto? Cada vez fue más la gente. Se unieron muchas protestas sociales. La de educación, por ejemplo, que lleva varios años desde la revolución, de la marcha de los pingüinos. ¿Te acuerdas de la revolución pingüina? 2006. Claro, Después hubieron otros años de protesta, el 2011 recuerdo también, el 2013. Aunque eran protestas durante meses, liceos paralizados, universidades. Entonces también arrastra la protesta de reformas educacionales que han habido en los últimos 30 años. Al igual, al claro. ver que la educación no Incluso, mejora. incluso han sido las protestas que más han habido durante lo que son este tiempo de, entre comillas, se llama democracia. Claro, Si te das cuenta, la más grande, una de las más grandes fue la marcha de los pingüinos y después la marcha después la marcha de los universitarios y los secundarios, que son, entre comillas, las más grandes antes del estallido social. Antes habían protestas de profesores que no eran tan grandes, perdón, los profesores, ya. Pero sin pero embargo, hubieron, yo sumaría las protestas de los profesores a las protestas de sí, los po, estudiantes. Hubo sí, po, unión, sí, estaban casi, iban de la mano, po. Hubo un claro, tiempo que ya empezó a ir de la mano las dos cosas. exactamente. Ah, ¿qué otra? Las protestas de salud, de funcionarios de la salud también, durante mucho tiempo, creo el 2015 también. Eh, no, el movimiento no más AFP, mucho tiempo, Claro muchos que, años. De hecho, estaba escuchando a la directora de de Justicia Social de la Universidad de Columbia, eso queda en Nueva York. Y ella decía de que de 192 países que están del mundo, ¿cierto? 192 países del mundo, solo 30 utilizan el sistema
perdón, solo 30 privatizaron su sistema de pensiones. 30 de los 192 países. Y después, en el año 2008, cuando ocurrió una crisis financiera muy importante, de esos 30 países que habían privatizado, 18 decidieron que el sistema de pensiones perteneciera o estuviera a cargo del Estado. O sea, solamente más de la mitad incluso redujo o retrocedió, no retroceder, pero cambió a este sistema de pensiones a cargo de un gobierno. Entonces igual te habla de que quizá el sistema de pensiones no es el que tenemos ahora en Chile, porque es un sistema privatizado, no es quizás el idóneo o el más justo quizás. Porque pasa que es el pensionado el que tiene que pagar las consecuencias, por ejemplo, de la bolsa, crisis financiera, y las pensiones se hacen cada vez minúsculas, se van reduciendo cada vez más. Y al Claro, esperando que casi vivamos 120 años para que nos paguen toda la plata, pues, va a haber plata que yo nunca voy a ver. Pues, claro, bueno, yo no estoy en ninguna FP todavía, sí, pero cuando lo esté, y si es que lo estoy también, sí. va a haber plata que yo nunca voy a ver. ¿Y quién la va a ver? Mira, yo voy a contar ¿Y una existe experiencia personal, por existe esa ejemplo, con la plata? AFP. Resulta que mi papá falleció hace unos años atrás, ¿vale? Esto fue el 2016. Y tenía su dinero en la AFP y yo no estaba trabajando en ese tiempo. Mi mamá igual tenía un trabajo que no entregaba muchos ingresos. Y quedó el dinero de mi papá en la AFP. Cuando nosotros quisimos ir a retirarlo, a ver qué se podía hacer, no, resulta que no se podía, no se puede, y no lo quisieron entregar. Hasta el día de hoy mi mamá recibe una pensión como de 70.000 pesos más o menos. O sea, imagínate, pudimos pasar a través de ese problema económico que tuvimos en ese tiempo, pero quizás con el dinero de la FP de mi papá que no estaba, hubiéramos podido, no sé, quizás colocar algún negocio, alguna manera de sostenernos por un tiempo más prolongado. Pero te das cuenta que esos problemas, por ejemplo, de AFP o de la forma del sistema de pensiones, se reducen también al fondo, que yo creo que esto y que todos la sociedad se dio cuenta, que es el problema de la Constitución, que es la demanda por el cual se hace el plebiscito ahora en 4 días más, el Incluso, 25. claro, por ejemplo, por tomar el mismo ejemplo que tomaste tú, se supone que la plata es heredable después, po. Sí, po. Si tú te mueres, se supone, ¿cachai? Como para que no pueda ser heredado y no pueda recibir ningún O sea, peso, claro, entre comillas, ¿cachai? claro, es que Que el ya dinero es, lo están entregando, pero lo están entregando en cuánto, en 100 cuotas. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué puedes hacer ahí? claro, y ahí también después vino hoy en día lo que fue el primer retiro, donde todos sacaban su 10%, donde la gente estaba feliz sacando su 10%, ¿cachai? ¿Mm? Y, y mucha gente hizo lo que uno hubiese pensado que era un negocio, una pyme, Ya, que no está mal. Y también otra gente empezó a sacar plata y empezó a comprarse una tele, que tampoco está mal, ¿cachai? Porque al claro, es final es que la plata que es su ellos dinero. trabajaron po, y Es, que querían su dinero exactamente. y ellos ven lo que la wea que hacen con su plata. Sí, po, obviamente, po. Si te quieres ir de farra, Claro. hácelo nomás si es tu ¿Y quién soy dinero. yo? ¿Y quién soy Paso, yo para criticarte, po? obviamente, tú vas a tener que asumir las consecuencias después nomás. Claro, Por ¿quién soy ejemplo, yo para carretearte criticarte? todo dinero. ¿Cachai? Claro, que tanto daño me hicieron a mí como para andar hablando de tu plata, por Exactamente. ejemplo. No te metas en mi plata. Oye, todo esto de la plata igual, creo que el dinero igual se asocia un poco al problema constitucional que tenemos en Chile. Ya que cuando estuvo este dictador, ¿cierto? Que cuando estuvo Pinochet, el gran problema de la constitución, que obviamente para algunos no es un problema porque los beneficia, es que es una constitución, esta constitución hace el gobierno un gobierno subsidiador. ¿Te acuerdas que lo conversábamos el Claro, otro un día? estado Un subsidiario. estado subsidiario. Sí, Que en el fondo exacto, el se cual, ve casi la obligación de apoyar a las empresas. Pero no a las empresas pequeñas, sino a las empresas más grandes. Entregando recursos, por ejemplo, como en el caso de la región de la Araucanía, tiene llena de hectáreas, forestales. hectáreas y hectáreas taladas por forestales. Recursos importantes. Para el norte encontramos minerales también. Estaba viendo una empresa
para el norte, en Melipilla, si no me equivoco. No, perdón. Se escuchó todo el auto. Que, que quiere relocalizar la Chinchilla para poder extraer oro de un terreno. Pero claro, y hay que pensar que igual la chinchilla es un animal en peligro de extinción. O Sí, sea, po. si te equivocas en un paso ahí, estás exterminando un animal en peligro de extinción. ¿Cachai? Pero sin embargo se le entregan todas las facultades para que las empresas hagan estos. Claro, y eso también se debe a que el Estado subsidiario viene parte de esto, de una doctrina o inspiración de una idea neoliberal, po, en Neoliberal, claro. donde el Estado solamente puede intervenir cuando ya un privado ya no puede hacerlo, ¿cachai? Exactamente. Entonces, mientras el privado pueda ocupar la chinchilla para sacar plata, l- tienen toda la libertad de hacerlo y el Estado no se puede meter en eso, No. Ahora, lamentablemente. Entonces, le estás dando mucho poder a estas empresas, ¿cachai? claro. Y ahí va y estamos claros que ese oro no lo va a dar Chile. Es lo que pasa con el litio. Mm, claro. El cobre. Bueno, el cobre hasta por ahí nomás. Cuando se Lo intentó. que, no- Cuando se intentó nacionalizar, bueno, ocurrió el golpe de claro, Estado. Era una idea que tenía Allende. Tampoco por defender a Allende ni glorificarlo, puede ser. Simplemente es que es un pensamiento distinto. Bueno, digo, otra ideología. ¿Vale? Tampoco soy mucho de ideología yo, porque igual la ideología limita un poco el pensamiento humano, si se puede decir. Te sesgas mucho. Claro. Pero por ejemplo, en comparación con el neoliberalismo, yo creo que todos escuchábamos neoliberalismo, pero en el fondo, ¿de qué se trata el neoliberalismo? ¿Qué es lo que es? claro. Po. ¿Y ¿Qué es? qué es? El fondo es cuando, ¿Y qué es entonces? es cuando es un estado que es... eh, se da una priorización al sistema, a la economía, ¿vale? Al libre emprendimiento, a la empresa, ¿vale? Y el Estado se mantiene un tanto imparcial al respecto, ¿cachai? Se mantiene un tanto imparcial en el sentido económico, no toma O terreno en sea, el lado económico y el sistema o jurídico sea, más también. que, claro, o sea, más que imparcial, se limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. O Claro, sea, si los privados quieren actuar en esto, yo como Estado llego hasta ahí, así como, claro, oye, listo, eso lo hice, limita bastante, ¿cachai? claro, Lo limita bastante. Entonces, ahí es donde actúa esta política capitalista y empieza a trabajar y empieza a producir. Y aquí estamos nosotros, las personas que producimos bajo estas políticas y sí, economía capitalista. exactamente. Eh, claro, porque el tema pasa a que tú vas a tener que pagar por todo, como el Estado no interviene económicamente en las empresas, por ejemplo, tú vas a tener que pagar por todo, y lo que pasa en Chile es por la educación, por la salud, ¿vale? Un sistema hipercapitalista, un capitalismo llevado a extremos Pero, prácticamente. pero es un capitalismo no bien funcional, porque, a No, po, ver, tú con el mismo capitalismo podrías producir, podrías fomentar el arte, podrías fomentar el deporte y muchas cosas. claro, Piensa, a ver, si obligáramos a los equipos, a los clubes de fútbol, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, ¿cachai? Que ellos dieran beca a personas, a cabros que son buenos para el deporte, ¿cachai? ¿ya? Y también quieran estudiar en la universidad. Po. ¿Cuántos cabros tuvieron que decir, ¿sabéis qué? No puedo jugar a la pelota porque tengo que sacar un título universitario. Y ahí quedó su carrera de deportista, Sí, po. ¿cachai? Mm, Entonces, si el Estado podría tener este poder de decir, ¿sabéis qué? Si tú te quieres este cabro y este cabro te quiere estudiar, dale una beca, sí, po. ¿cachai? Y fomentamos que este cabro juegue la pelota y estudie. Mm, Porque no todos son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, que salieron de abajo, ¿cachai? Y claro, puedan tener esta suerte de estar en Europa jugando, o en México. de más, po. Es que igual pasa con el capitalismo, un capitalismo, ya, estamos satinizándolo un poco, pero ¿qué pasa con el capitalismo? Que nos da el poder de la... nos entrega esta realización hacia el ser humano. ¿Por qué? Mira, eh, cuando tú
desde siempre en la historia de la humanidad, ¿cachai? Cuando tú intercambias cosas. Supongamos yo tengo algo y necesito lo que tú quieres, lo que tú tienes, ¿vale? Por comida, etcétera, para vivir. Ya. ¿Qué Claro, lo intercambio que yo? antiguamente se llamaba el trueque, lo que se Exactamente. llamaba trueque antiguamente. Exactamente. ¿Tú qué cambias? Tú cambias algo que se llama mercancía, ¿cierto? Las mercancías. Todo lo que tú le Claro. puedas sacar un valor. ¿Vale? Ahora, ¿cómo señalamos el precio de esta mercancía? O no el precio, perdón, el valor de esta mercancía. ¿Cómo se la otorgamos? ¿Cómo crees tú, Miguel? Con nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. ¿Cierto? Esfuerzo y tiempo, trabajo en el fondo, ¿cachai? Entonces, Entonces yo le doy mi supongamos... tiempo para tener mis cosas. Exactamente. Supongamos tú tenías 1 kilo de tomate. Ya yo tengo 1 kilo de lechugas. Y supongamos los tomates te costaron 6 meses cultivarlos. Y a mí la lechuga 9. Entonces la lechuga va a ser un poco más... Va a tener un valor un poco más grande, ¿cierto? Vas a tener que quizás reunir más tomates. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es que la gente buscaba, a través de sus conocimientos, por ejemplo, ¿qué cosas me entregan a mí esta mercancía? Por ejemplo, si yo soy artista, genero mi creación y a raíz de mi creación yo saco, que mi mercancía, yo saco, en este caso, recursos, ¿cierto? Ingresos. ¿Vale? Entonces la gente podía encontrar para qué era lo que era bueno, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, Sí, simplificando, sí. trabajo para obtener mi mercancía, la vendo, genero ingresos y con eso compro otras mercancías. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa en el capitalismo? Claro. En el capitalismo yo primero voy por obtener recursos, juntar recursos para comprar mercancías y a través de mis mercancías incrementar mis productos. O sea, perdón, incrementar mis ingresos. O sea, existe casi una ansiedad de tener y tener más recursos. ¿Vale? No solo genero o no solo trabajo para generar o para obtener lo que uso, sino que es para tener cosas en el fondo. Ahí está la diferencia. Claro, y también tenéis que darte cuenta también que este mismo mercado capitalista, ¿Ya? sí, capitalista, crea este mercado competitivo también. Claro. Yo trabajo más tiempo que tú o tengo otra carrera en cual yo gano más que tú, jaja. ¿Cachai? Sí. Eso igual Y se ve bastante. Y claro, como tú dijiste anteriormente, no es como satanizar este tema del capitalismo, pero como se ve y como se muestra, claro. no es algo que nos agrade tampoco, ¿cachai? Exactamente. Porque ya, hablamos del mercado competitivo, ¿cachai? También hablamos que la privatización de muchos de los bienes públicos, el agua, la luz, la seguridad, ¿cachai? Sí. Sí, para darle un punto a favor, sí tenía esta apertura del mercado extranjero. O sea, que si yo puedo tener este trabajo que hago aquí, por ejemplo, lo puedo tener en otro lado. Obviamente. Ya esto es como para darle un punto a favor de que lo que yo hago acá también lo puedo tener en otro país. Pues es Pero parte de la ahí viene también, globalización. claro, pero ahí viene también, por ejemplo, lo que pasa con extranjeros que vienen acá y que tienen que validar su carrera. Sí. ¿Y cuánto les sale? 10 millones, igual es harto. Cuando tú vinís de otro país pensando que la moneda chilena ya es la más cara de Latinoamérica, al extranjero le puede costar un poco más, Mm. ¿cachai? Sí, es el Pero tema. eso Es que, claro, eso- existe un tema de competencia constante en el fondo, que nunca estás tranquilo, siempre tienes que ser el mejor en lo que haces. O sea, si tú no, lo que hablábamos también en el capítulo de frustración, si tú no eres el mejor en lo que haces, eres un mediocre. ¿Me entiendes? Tienes que resaltar, claro, tienes que resaltar. ¿Por qué? Porque tienes y que más ser encima más que tienes el que otro. decir que, claro, y más encima tienes que decir que estás resaltando, por ejemplo, veo el vecino tiene el medio auto, Claro, y tú llegáis con un auto más bacán, así, y llegáis metiendo boche, sí, exactamente. ¿cachai? Entonces, pasa eso, tú quieres mostrarte mejor que el La otro competencia mediante tu humana. trabajo, porque dicen, que yo trabajo harto, entonces yo merezco yo merezco todo lo que tengo y merezco mucho más. Claro. En Eso, parte no es y malo, eso, porque no es aunque malo eso, desde mi pero perspectiva, son todas esas causas asociadas también a un capitalismo, un neoliberalismo que te rodea, que en el fondo te deja claro, inmerso po, en él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú
el hecho de que todo lo que tú tienes que obtener lo tienes que obtener a través del dinero, este tema de economía, tú lo llevas a todos tus aspectos de la vida, ¿vale? Por ejemplo, Claro, en es el que amor, se le dio un déjame valor. terminar la idea. Porque, por Sí, ejemplo, en el amor, no sé, pues si yo no puedo, yo no tengo ganancias de ti, yo me voy, por ejemplo. ¿Me entiendes? Si yo no estoy ganando en todo momento, no me interesa. Lo mismo con los hijos, casi. Si yo no tengo, si los hijos no me van a servir a mí, mejor no los tengo, por ejemplo. ¿Vale? Todo lo economizamos, en el fondo. Eso. es que Ahora igual, puedes por ejemplo, hablar. es que igual si juntáis, por ejemplo, el modo capitalista con el amor, por ejemplo, claro, si te das cuenta que no te está dando nada es porque, pucha, es un poco de salud mental y también eso, pues, ¿cachai? Sí, po. Es Exactamente. como un poco de amor propio, ¿cachai? Entonces ahí como que te debate un poco. O sea, Exacto. ya sé que el amor no es lo mismo que el dinero, porque al dinero se le dio mucha importancia, mucho poder para obtener las cosas, Exactamente. Es un tema igual. ¿cachai? Sí, Porque. por ejemplo, antes el trueque era, por ejemplo, yo te cambio mi vaca y tú me das tu cordero. No, ¿sabéis qué? 2 corderos te puedo dar por mi vaca, Sí. por tu vaca, ¿cachai? Entonces ahí se hacía un trueque, Pero ahí pero ahora tú tienes tú que... eras libre de elegir si querías hacer ese Pero trueque. sí, ¿cachai? Mm. Y ahí también era la negociación con el otro. Sí, po. Entonces tú socializabas con el otro para poder hacer un trueque. Exactamente. Pero ahora tú tienes que gastar tu tiempo para ganar dinero y para que ese dinero después puedes comprar cosas. Exactamente. Ya no es como, o sea, ya no es como antes los niños chicos, y antes con el ejemplo súper tonto, los videojuegos, por ejemplo, ¿sabes que yo tengo este juego? Te lo cambio por este. ¿Ya sabéis qué? Sí, toma. Claro. Ese era el Los truque tazos. y Con los nosotros, tazos. los tazos también, Sí, los po. tazos, las láminas, ¿cachai? Claro. Uno hacía trueque, Sí, po. pero nosotros, porque éramos niños, hacíamos el trueque porque nosotros pedíamos plata a los papás, Sí, exactamente. ¿cachai? Entonces, para nosotros que no teníamos ese Ese valor por concepto el del dinero, como se le dinero. puede decir, Concepto de es el dinero. concepto del dinero y ese valor y ese conocer el valor del dinero, Mm. como le dicen los viejos, para nosotros era un trueque, no era un cambio, te lo cambio. Oh, me gusta tu tazo, es de Goku, pero yo tengo el de Vegeta, te lo cambio. Sí, po. ¿Cachai? Ahí pasa igual el tema Entonces, de lo que decía Marx. Ah, van a decir comunista, comunista. No, pero lo que decía Marx, por ejemplo, el tema de la propiedad privada, ¿cachai? Que en el fondo se asoció el tema de propio a propiedad. ¿Se entiende? Siendo que propio es un claro, concepto mucho más profundo de tu conciencia, de tus sentimientos, de tu forma de pensar, pero no necesariamente el hecho de poseer algo, ¿vale? Ahí está. Y ese tema, cuando quizás aprendamos más a usar más que a poseer, creo que son muchos aspectos de la vida, de la psicología, tú que eres psicólogo, igual puedes decir, se haría como un clic, ¿cierto? Como de que algo cambiaría en mí, quizás. sí, pues se cambia la perspectiva de vista de todo lo que me rodea también, po. Mm, Entonces, ahí ya es súper importante también ese punto de poder entender qué es lo que tengo y qué es lo que puedo tener también, po. claro. Tú igual decías, por ejemplo, el Y es algo tema. que, Dale, nomás. y es algo que, por ejemplo, mucha gente le frustra, por ejemplo, hoy no puedo tener este auto, Sí, po. y no agradece el que tiene. Por dar un ejemplo, y doy el ejemplo del auto porque aquí en las casas casi todos tienen auto, ¿cachai? Sí, Entonces, y siempre andáis esta weá de cambiar el auto y la weá. Entonces, un ejemplo súper básico, súper común, claro. para decirlo, ¿cachai? Ahí igual, por Entonces, ejemplo. uno, Discúlpame. Dale nomás. no, dale no, Ya el tema es tú, que. Por favor, después de usted. No, el tema de ¿quieres que. tomar una tacita de café? Ya, ¿viste? ¿Por qué tenéis que llevar todo al ámbito sexual, Miguel? Ah, ya, no, mentira. Dije tacita de Ah, café. pero ¿Qué onda? todos sabemos a lo que iban. No, Sí, me acordé del Chavo por del algo 8. yo entraba y Kiko salía. Kiko salía porque ojos con el Chavo, Ah, ya, ok. Perdón, quizás te. con su pelota cuadrada. Perdón. Ya. Tu Pelota mente es cuadrada. sucia. Ya, perdí la idea, Ya ¿viste? dale. Ya, el tema es que lo que hablamos, el tema de la propiedad privada, no puedo obtener algo, no puedo tener algo. Con el hecho de no poder realizarme en mi trabajo, al no encontrar ese talento que tengo para generar esta mercancía de la cual decía, rimó.
me genera una enorme frustración y una enorme infelicidad. Quizá también eso está asociado a los índices muy altos de suicidio que hay en Chile. O de Claro. depresión y problemas mentales. Enfermedades mentales. ¿No crees? Es que, es que igual, hoy en día, por ejemplo, cabros de nuestra edad, ya 40 años, eh, tienes que darte cuenta que existe esto de las nuevas generaciones, como los millennials, ¿cachai? Entre comillas, nosotros no entramos en ese ámbito porque no nomás, no Claro. entramos, generacionalmente no entramos, pero existe este tema de los millennials que nosotros nos damos el espacio de decir no a una pega, Ya. ¿cachai? Ya. Y eso en ámbito de salud mental es súper válido, así que no me gusta esta pega, así que me voy, chao, puedo buscar otra. Sí. Po. Antiguamente, nuestros padres, es imposible hacer esa weá, porque si tú decías, ay, ¿por qué renunciaste tanto a una pega? Ah, ¿no te gustan las pegas? Mejor no tengo el trato. No, y más ¿Cachai? que Hoy nada en de día eso, tener, hacían algo y lo hoy, hacían todavía casi. Lo mismo. claro, y por eso, por el miedo a que no pudieran encontrar una pega, hoy en día te da lo mismo si quieres ir de una pega o no, pues, Sí, weón. Si po. te dicen, oye, ¿sabéis que hay hartas pegas? O sea, significa que tú eres una persona que quiere ir probando nuevas experiencias, ¿sabéis que te contrato? Y eso es lo que están viendo las empresas nuevas. Claro. Y no estamos saliendo del tema también, pero es también Pero está súper interesante que lo relacionado. No sepas. está relacionado. No está relacionado. Vale. Sí, po, Uf, hay sí, po. hartos problemas. Y Bueno, cachai, y es igual, todas estas ventajas, o todo esto que estamos hablando de todas estas consecuencias asociadas al estas capitalismo, al neoliberalismo, claro, está... y estas esto Puta, que ya, pudiste pues, habla verlo bien, pues si me visualizado, interrumpiste, habla de sí, corrido. po, esto de haber podido visualizarlo bien es una de las consecuencias que uno habla, pues, ¿cachai? Sí, pues, exactamente. Que me cuestan las palabras, weón. Claro, la gente eh, lo vio de la misma manera, que en el fondo este sistema en el cual vivimos como país llamado Chile no nos hace bien. O quizás no nos hace bien a todos. Hay quizás algunas personas que igual les favorece, obviamente. Por algo existe estos intereses Claro, defendidos, ¿cachai? Pero no le hace bien a una gran mayoría de personas. A la claro, gran y es mayoría de los porque, chilenos. claro, pero es porque está mal pelado el chancho, pues podría funcionar para todos, sí, pero no lo quieren hacer funcionar para todos. No quieren y no les interesa. Claro, es que ahí es el tema, porque igual existe una satanización. Satanás, Claro, y dicen, no, y Satanás. dice, el comunismo, Chilezuela. Pero hay que entender, estas personas deben entender que en el fondo no es que el comunismo o incluso el anarquismo, si nos vamos a extremos así políticos, es un tema de justicia social y derechos humanos, igual, básicos. O sea, si tú vives en un país, deberías tener por lo menos una educación gratuita y de calidad en el fondo. No, si no tengo los recursos, imagínate, si no tengo los recursos, tengo 7 años, no tengo mis padres, vivo en una institución como es el Sename, no tengo dinero, no puedo generar ingresos. ¿Cómo me voy a educar? ¿Cómo voy a obtener una educación de calidad? A lo único que Claro, podría postular, por ejemplo, sería a liceos quizás municipales o colegios municipales de muy bajos recursos. Y, son bajos recursos precisamente porque el Estado no es capaz de entregar las herramientas suficientes. Los profesores se ven sobrecargados por una y, sobrepoblación de y más, estudiantes. es que más encima uno, tratan al profesor como si fuese la nana, Claro. ¿cachai? Que no tiene nada de malo ser nana tampoco, Pero es se un entiende como trabajo un como tema de cualquier otro, cuidado de ¿cachai? niños. Sí, po, de cuidado, Claro. ¿cachai? Claro. Y es como que los papás dicen, ya, sé que lo tiro para este colegio y que me lo cuiden todo el día, y yo me pongo a trabajar, y el cabro llega a las 4, yo llego a las 9, no lo veo nunca, Claro. y o por ejemplo que diste tú, el niño del Sename, ¿sabéis qué? No le doy ninguna herramienta para que surja en la vida, pero si el cabro no surge en la vida, mejor le doy la espalda, o sea, entonces desde los 7 años ya le diste la espalda, Sí. ¿cachai? Sí, Y exactamente. en ningún momento le diste el apoyo, en ningún momento le diste las facilidades y una cuestión que todos deberían tener.
las facilidades, ¿cachai? Y uno dice, ah, pero si hay colegios gratis. Sí, pero ese colegio gratis no te lleva a la universidad porque sacáis menos puntaje. Porque ese colegio no tiene las herramientas para poder ayudar al cabro. O porque ese colegio tiene una adecuación totalmente diferente a un colegio pagado. Bueno, hay muchas aristas. Exactamente. De que a ese Si caso nadie le dieron la dice, espalda. mira, nadie dice que no puede existir una educación privada, ¿vale? Nadie dice que no pueda existir. Sino el tema va en que, por favor, que sea un La poco calidad que le más, estáis dando. claro, la calidad que está entregando a los estudiantes comparado con un estudiante de institución privada. O sea, por las pruebas estandarizadas uno puede darse cuenta al tiro y claramente eso te define Claro. un poco tu futuro, ¿no? Ya es segregadora, ¿me entiendes? Aquí en Temuco, por ejemplo, son contados con los dedos de una mano los colegios municipales y bueno, dar un ejemplo muy común que todos van a conocer el Pablo Neruda, ¿cachai? Yo estudié en el Pablo. No, ¿Qué vas a decir del pero Pablo? A ver, dilo. que bueno, ¿cachai? Que mucho bueno donde estudié yo, que fue el Comenio. Pico zorra pelúa. Lo siento, diría que somos de Pablo Neruda. ¿Cachai? Pico zorra Que con chocho. el- Somos de la 28. somos de la 28. Y yo no estudié, ya no sé. Claro. Pero, ¿cachai? Que, por ejemplo, yo estudié en el Comenius. Ya. Y estaba el Pablo Neruda. El Pablo Neruda es mejor, po, ¿cachai? Parecían ¿Cachai? árboles. Paltas. Si te das Paltas. cuenta, somos Unas paltas. paltas. Ya. Unas paltas, ¿cachai? Ya. Y tenés que darte cuenta que ya el uniforme era caro. Entrar era caro. Sí, bueno. ¿Cachai? No, entrar no era tan caro tampoco. El uniforme era caro. Claro. Entrar tampoco era tanto. Pero la educación no era tan buena como esta moto culiada, weón. Ya. Pero la educación no era mejor que la del Pablo, que sí era municipal, po. Sí. Yo debo decir que el Pablo era un buen liceo. Tenía muchos estudiantes, caletas, y siempre veía caras nuevas. Pero el liceo era era así de bueno por sus profesores. Y los profesores sobrecargados. Claro, po, la sobrecargados, infraestructura. de verdad. Sí, pues igual la infraestructura que tenían antes era mala, pues, Sí. y la que tienen ahora es. Bueno, ahora estuvo muy bonito, weón. Sí. Igual no hicieron la pileta que prometieron. No. No sé si carnerean aún. Pero bueno. No, sí, no, yo sabes que yo siempre estuve en contra de esa weá junto con lo que A ti te el carnerearon. mechoneo de esa weá porque. Te carnerearon. por- No, porque. no, pues en el convenio no lo hacían, po. Ah, ya. Pero desde yo donde yo estudié en la universidad no se hacía esta cuestión del mechoneo porque era indignaba a los cabros antes. O sea, nosotros lo hicimos antes que lo hiciera la UFRO o la Cato, ¿cachai? Sí, Entonces, entiendo. nosotros ya no lo hacíamos de antes. Yo, Pero ya, mi percepción del cambiando- mechoneo, terminando eso, de que yo creo que si tú quieres hacerlo y que te mechoneen, dale. Dale nomás. Es una Sí, pues, experiencia universitaria. si eres masoquista, sí, pues. Sí, una experiencia universitaria si Claro. quieres vivirla, bueno, si no. Ya, pero en fin. Claro, no, como la experiencia universitaria salió una prueba y después te checa. Claro, exactamente. Es de Esa Temuco. otra ¿Ya? experiencia. Nos fuimos. Espera Ahora un sí que nos poquito. fuimos lejos, Miguel. Claro, para los profesores, qué fácil es. ¿Ah? Me meto en Zoom, hago 1 hora de clase en vez de las 8 que tenían que hacer, o no sé cuántas horas que tienen de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y claro, pues hago 1 hora de clase de Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día y me siguen pagando lo mismo. ¿Le parece eso a usted justo? A mí no me parece justo, no me parece justo para nada, porque finalmente se están lavando las manos, le tiran en la pelota a los padres y somos los padres los que reducimos nuestra capacidad laboral, somos los padres los que nos vemos con la responsabilidad de educar sin estar preparados para educar y mientras ellos siguen ganando su platita así, sin hacer nada. Yo soy partidaria de que se vuelva a clase porque está además comprobado que el coronavirus no le hace absolutamente nada a los niños jóvenes y además a los adultos saludables tampoco les pasa nada. Quería preguntarte sobre los famosos dichos de Loreto Letelier, Ya, ex ok, diputada de la U. entiendo. ¿Qué opinas de lo que pero, dijo bueno, ella en su para contextualizar un poco. en su Tiene un podcast. mundo de que no sé dónde está pensando? ¿Ya? Sí, po, Ya. ahí mismo lo dijo. ¿Verdad? ¿Cachai? En la competencia lo dijo. Sí, de más.
Mira. Tú como profesor, Mira, ¿qué opinas de esta aberrante? mira tu Loreto Letelier. No, mira. Ella dijo en el fondo de que. Oh, bueno, al tiro te vaya en moto, Eso se ¿viste? pitea. Sí. No, eso se pitea. Bueno, para contextualizar, ella dijo que los profesores en el fondo la tienen súper relajada porque están media hora haciendo la clase, una hora haciendo la clase y listo, después están ahí Son enteros viéndote, flojos. son enteros Son flojos, dijo. flojos. Enteros flojos y perkines casi, les faltó decir. Y que en el fondo ganan el mismo Mira, acá, sueldo y que eso, que era injusto para el resto. Eh, mira, acá te puedo decir textualmente algo a dijo. ver, Para los profesores es fácil. Hago una clase por Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día. Y me siguen pagando por lo mismo. ya. Mira. ¿Tú así eso? Ah, Sí, po. Yo hago eso mismo. No, mentira. sí, Mira, claro. el tema, está bien. Tú podías hacer el lado que pinta ella puede sonar muy lindo. Hacer tus clases de tu casa, desde tu casa, una hora, ¿cierto? Una hora de clases, puede sonar lindo. ¿Qué pasa? Que para hacer una clase viene la planificación. O sea, no es llegar y pararse frente a una clase y hacerla así y respondiendo preguntas simplemente. Eso puede ocurrir quizás en la universidad y ni siquiera. Pero en colegios o en liceos tiene que haber una preparación. Tienes que buscar material. Tienes que ser material, actividades que te motiven. O sea, no puede ser solamente de estar viendo, no sé, qué sé yo. O estar viendo a alguien conversar, hablar de un tema. Tiene que ser actividades que te motiven al ver Claro, una incluso pantalla. claro, incluso en la nueva forma de hacer clase hoy en día, los caros, aquí se meten al computador a jugar, ver YouTube, ¿cachai? Sí, ¿Qué se van a meter a estudiar, po? ¿Cachai? Y más nada. encima que ahora tenéis que, y ahora al computador le diste esta responsabilidad de hacer una pantalla para que te eduque. ¿Cómo llamáis la atención de los cabros, po? Exactamente. Así que, nada. Puedo decir que ella habla desde la ignorancia también de esta burbuja que muchas personas viven. Y que, bueno, ella decía que Claro, era y abogada, ¿ya? Que era abogada. Así como el ministro del Interior, que también es abogado, ¿vale? No es abogado, así como el ministro de Educación, que tampoco Perdón, nunca fue profesor, perdón, discúlpame, el ministro de Educación, ¿ya? que nunca fue No, profesor, ¿cachai? jamás Entonces, fue y aquí también profesor. viene el debate de, El, claro, y aquí también viene el debate de las clases presenciales ¿Ya? o las clases online todavía, ya en este mundo de pandemia y después de lo que pase después de la pandemia, post pandemia, ¿cachai? Claro. ¿Seguirán las clases online? ¿No seguirán? ¿Cómo te ves tú ahí como profesor O post sea, pandemia? no, yo creo que, por favor, que vuelvan las clases presenciales. Porque es súper frustrante, tú sientes de repente que los estudiantes de verdad están aprendiendo y otras veces sientes que no aprenden nada. Por último, en clases presenciales tú puedes verle el rostro y decir, ya no entienden ni una wea. ¿Cachai? Pero tú estás todo el rato viendo el computador y te sentís como youtuber casi, así como chiquillos. Suscríbanse y denle like, una cosa así. Y ojalá que vuelvan. Igual Pero yo háganlo, tampoco quiero igual háganlo. enfermar. ¿Ah? Igual lo hagan aquí, por favor, Sí, suscríbanse. suscríbanse, denle like. En el fondo, No, pero caché que, es que, claro, se siente como youtuber, pero ojalá volver a las clases presenciales. Pero tampoco quiero enfermarme, ¿me entiendes? O sea, he pasado un año encerrado claro, para que al volver a clase esté una semana. En Curacautín pasó, abrieron un colegio, a la semana se contagió un profesor. Entonces, lo cerraron de inmediato. ¿Me entiendes? lo cerraron de medio, claro. Entonces, tiene que cuando estén las medidas eh, Las medidas sanitarias correspondientes, sí. que se El correspondientes, que se ministro del necesiten, Interior po. dice, o sea, el ministro de Educación, perdón, dice que de forma voluntaria y si es que tanto las medidas de seguridad. Pero tanto que ha insistido, ¿por qué no se preocupa mejor de mejorar el internet de los estudiantes, de mejorar el acceso, mejorar el internet en las plazas públicas, por último? ¿Me entiendes? Para que haya un Claro, acceso a la yo he educación. visto casos, y también visto aquí en Instagram todo, que hay gente, profesores también, o cabros, que van a hacer sus clases a una plaza, Sí, o toman la clase en una plaza, ¿cachai? Ya,
para no estar tan hora que ya tenéis esta poca libertad de poder esta libertad de poder salir en la semana, tratan de buscar un lugar diferente para tener su clase. Y tampoco es malo, ¿cachai? Sí. Pero si no tenía un buen internet en la plaza y mucho menos en la casa, Oye, no te sirve esta nada, foto po. de la niñita que está en una silla haciendo sus tareas en un patio, ¿vale? Que en el patio había como Sí, claro, barro, tierra. Tantas claro, cosas. pues, Otras demandas que se suman a la ya conocida de las protestas sociales. y eso, por ejemplo, el ejemplo que tú diste es muy común a lo que nosotros decíamos, es que queremos una infraestructura buena en mi colegio, o en mi liceo, o en mi universidad. Claro. Yo no me siento cómodo estudiando en mi propia universidad. Y si esa persona vivía en un lugar que era peor que su propia universidad, Mm. ¿cachai? Que la Mucho, universidad, yo creo que la universidad es muchos casos, o el colegio, es el escape para los niños, un colegio, para escapar de los niños de repente de sus claro, casas, los problemas, sus papás peleando, pasando por un divorcio, o puede subir a sufrir de abuso, o tantas cosas que puede pasar un niño o niña en la casa, que en el fondo el colegio es un lugar de refugio. Yo entiendo ese puede ser uno de los argumentos del ministro de Educación, pero hay que poner reales soluciones en el caso. Si un niño está pasando exacto, por sí. graves problemas en su casa, de hambre, por ejemplo, y llevarlo al colegio a que se enferme y además, o sea, que pasa a alimentarse, pero además Violencia enfermarse, a caer al hospital, por ejemplo? o lo que se está viendo ahora también, violencia intrafamiliar, Obvio, sí. Otro, ¿cachai? otro, otro, otro hecho más. Pero Bastante. esos son temas que Sí, se pueden ir conversando sí. también más adelante. De la revuelta del año pasado, obviamente un tema importante son las vulneraciones a los derechos humanos que ocurrieron. Triste, lamentable y da mucha rabia. En Chile Claro, esto en Chile había 36 personas confirmadas, asesinadas. confirmada Bueno, solamente. no sé si asesinadas porque las cifras oficiales dicen así como distintos hechos. Nunca fue un asesinato. Por ejemplo, hay 14 personas, 14 muertes en lugares incendiados. ¿Y cómo Claro, murieron? pero si te das cuenta, esos lugares incendiados donde murió gente tenían hoyo del cuerpo, po. Impacto de balas. Así es. Claro. Entonces, ¿Cómo ¿quién no disparó podía esas asegurar que balas? No sé. no se disparan solas? Claro. De ¿Cachai? eso, a ver, habían 15 personas ¿Cuántas encontradas personas en perdieron? lugares de siniestros. De esas 7 había por enfrentamientos, así con otras personas, otros ciudadanos. Habían atropellos de ciudadanos protestantes, disparos también de ciudadanos a personas que estaban saqueando. Sí, llegó un momento ya el tema de los disturbios ya que donde se puso también este estado de emergencia, donde hubo incidente, enfrentamiento entre personas y Fuerza Armada y persona y persona, Claro. ¿cachai? Imagínate saqueando supermercados, quemando los supermercados, ¿cachai? La gente estaba re loca, weón, estaba re loca, así, Es que fueron días de caos, caos, caos. claro, Y la la gente no tele, sabía qué iba a caos, pasar, caos, po. caos. Y tú veías las redes sociales y más Claro, caos. más caos. Y era, a uno decía de repente, ya, ¿sabéis qué? Se necesita, la subversión se necesita en estas cosas porque sin subversión no me escuchan. Ya no me escucharon de las buenas, van a escuchar de Claro. las malas. Y es algo que también está hablando don Karl Marx, Sí, ¿cachai? sí. Que en el También es fondo, algo que habla él, claro. que sin esta subversión no me van a escuchar. O sea, de manera así súper simplificada, tampoco voy a ir a citar lo que dice el caballero, Ya. Pero claro, en el fondo ¿cachai? genera una rabia porque genera desigualdad social. Y, Sí, po. y también que el cambio para esto no es reformas en el fondo. O sea, citando el mismo libro, No, ya, aunque es que, suene... es que se, de- es que si me hacen reformas y son inconstitucionales, no me sirve, no, po, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Hay muchas cosas que
allí ya me meto a la franja del rechazo que dicen, no, si acá se pueden cambiar muchas cosas, no se necesita que hagamos una nueva constitución. ¿Y tú sabes por qué no lo hicieron antes? Porque es inconstitucional hacerlo. Claro. Entonces, necesitamos, lamentablemente para ellos, necesitamos una nueva, ¿cachai? Favorablemente para nosotros y lamentablemente para Así ellos, es. necesitamos una nueva constitución. Es que todo lo constante en la vida es el cambio. Y negarse tiene la tremenda posibilidad de cambiar. Si nadie dice que nos va a transformar en un país comunista, Yo creo que si los en el del rechazo, fondo es buscar una cierta yo creo que los del equidad. rechazo, Dime. sí, claro, sí, buscar una equidad donde todos podamos tener lo mismo. Ellos, nosotros, aquellos, todos pueden tener lo mismo. Y aquí también viene una cosa que yo creo que me acabo de dar cuenta, que yo creo que los del rechazo son personas que no han olvidado su ex y no quieren cambiar. Pues, o que volverían con el ex o la ex. O que volverían Sí. con su ex, ¿cachai? Que no le dan miedo al cambio, quieren esta relación tóxica con la ex. Y Ya, todo. pero O más con que el atacar ex. el rechazo no me interesa la verdad. Más que nada yo quiero hablar de lo que pasó ese día. Porque si alguien quiere del rechazo, quiere debatir, yo estoy abierto. Tampoco abajo lo en los digo, lo comentarios, digo de forma así como... no sé cómo decirlo. ven aquí, yo te pego. Claro, no, para nada. Sino que interesante, yo creo que sería interesante conversar con alguien También de esa... es súper interesante. Sí. Cuando, claro, que llegué con fundamentos buenos, no me va a llegar a decir Sí, viva el rechazo, claro. viva Piñera. Chile No, eso de yo la decía acá, izquierda Chile, comunista, claro, no, llégame con fundamentos la buenos FARC. y conversemos. Sí. Si me vayan a ir a huellar, mejor te bloqueo. Sí, bueno. También otra cosa, ese día, desde todas las muertes del 18 de octubre en adelante, esos días más o menos, hay 6 muertes confirmadas que involucran enfrentamientos, ya sea con carabineros o con los milicos, ¿vale? Y en muchos casos de eso aún no encuentran, aún no hay justicia, por ejemplo. El caso de, por ejemplo, Romario Veloz, que un chico ecuatoriano al cual le dispararon cerca del terminal en La Serena. No sé si sabías. Sí. Ya recién ahora la familia está pidiendo justicia y ahora en 7 días más, el 28 de octubre, se va a formalizar al capitán del ejército, un año después más. El capitán del ejército, José Faúndez, quien estaba a cargo ese día, cuando ocurrió. Las cámaras, por ejemplo, del terminal tampoco encontraron nada en los registros, la fiscalía no los tomó en cuenta. Y el ejército tampoco ha hecho un sumario, nada. O sea, te das cuenta de que en el fondo hay una violencia estructural tampoco y les conviene. institucional. Nada. Un consuelo para la familia. Además, las lápidas de Romario, Nada. las lápidas de Romario Veloz. Dame un segundo. Incluso no tener esta justicia, Ya. imagínate cómo es para la salud mental de esta familia, ¿cachai? Que nunca va a poder cerrar un duelo, nunca va a poder ir a ver a su hijo a un cementerio, ¿cachai? Nunca va a poder ir a ver a un familiar a su cementerio. Imagínate el estrés o la depresión que le puede dar a esta persona, que no pudo superar esto gracias a que no hay una justicia. Mira, más allá de eso, de justicia y de ir al cementerio, sí, Romario sí está sepultado, ¿vale? Pero su lápida y el memorial que hicieron en su recuerdo fueron destruidos, fueron quemados, la lápida fue trizada, ¿vale? Mira, más encima, ¿cachai? ¿Cachai, Más no? encima La de eso, violencia imagínate el tema de la salud mental que va a poder tener estas personas. De partida acá en Chile la salud mental es un bodrio terrible feo, ¿cachai? Que no tiene apoyo por ningún lado. Nada, o sea, muy difícil. Y más encima todas estas cosas aumentó los niveles de depresión, los niveles de estrés agudo, estrés postraumático, todas estas Sumando el cosas coronavirus. aumentaron en la gente, ¿cachai? Sumando el coronavirus y todo, aumentaron mucho, ¿cachai? Indudable que la salud mental de los chilenos está pasando por una etapa súper difícil, y me incluyo. Claro, por ejemplo, yo digo que tiene que haber un ministro con esto, por la nueva constitución que se va a escribir, ojalá que haya un ministro, o que puedan poner algo con la salud mental, y a futuro exista un ministro de salud mental. ¿Por qué? ¿Y por qué diferenciarlo de ministro de salud? Porque la salud mental
mm, no trabajan enfermeros, médicos sí, médicos psiquiatras, ¿cachai? Pero también trabajan otras personas, profesores, terapeuta ocupacional, psicólogos, psicoeducadores, y son personas que están fuera de un ministro de salud, ¿cachai? Pero, El Ministerio de Salud. sí, pero mira, no sacamos nada con poner y poner ministerios si en el fondo los recursos no se reparten equitativamente. Ah, claro, sí, ¿Cachai? pues también O tenemos sea, que eso tiene, hablar de eso. puede no incluso Pero haber el un primer paso ministerio, sería eso. pero si se le entregan los recursos podría haber una salud muy, muy Es que, buena. es que a lo que voy es eso, que tú le entregáis un presupuesto al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud se va a encargar de hacer hospitales, se va a encargar de hacer cuestiones para los médicos, Claro. cuestiones para los enfermeros, ¿cachai? Como Mañalich, Y que es quería algo bajar que la yo, por lista de ejemplo, espera y la eliminó personas. claro, y yo, por ejemplo, como psicólogo, no necesito más plata para el enfermero, no necesito más plata para el médico, ¿cachai? Mm. Necesito yo tener mi espacio y mi garantía de trabajo. Y que lo que yo diga, por ejemplo, en una empresa, sea escuchado. Porque puta que de repente penca que vaya a una empresa, hace un test y al final te das cuenta que pasaron todos, cuando te das cuenta que la mitad no debería haber pasado. Sí. Entonces, eso con un ministerio de salud mental, bueno, sería súper bien regulado. Habría un ente fiscalizador en esa área, po, que no la hay. Es que en el fondo la salud mental, tú al ir a un psicólogo te puedes dar cuenta de muchas cosas. Sí, Y pues y también, lamentablemente, pero ya sea para tu trabajo, para tu jefe, jefa, no sé, quizás no es tan bueno que tú te trates psicológicamente. ¿Por qué? Porque quizás van a recomendar que le bajes a tu estrés laboral. Eso va a implicar que tu claro, empleador contrate a otro personal que le genere más y más costos. ¿Me entiendes? Entonces existe toda una red o todo un enlace tan largo de sí, pues. consecuencias y consecuencias y consecuencias de otros actos. ¿Vale? Que de Y que no repente... se toma tampoco. Mira, imagínate que socialmente no lo tomáis en cuenta con el simple hecho de, si tú eres el psicólogo estáis loco, Sí, ¿cachai? Mucho menos lo va a tomar en cuenta un Estado si socialmente te estáis dando cuenta que nadie lo pesca. no. Eh, Y una cosa que me y de molesta, por eso hecho, lo digo tan así. igual, muchas veces igual me lo cuestiono si de hecho es la Constitución la culpable de todos los problemas que ocurren en Chile. Desde mi punto de vista sí, porque se creó en una época donde había un dictador y que la gente no le, hay gente que no le gusta. Bueno, fue un dictador si tomó el poder a la fuerza. ¿Cachai? Puta, Y- yo creo que es un 50 y 50. Yo creo que la gente, nosotros igual pecamos de no haberla estudiado tampoco y saber cuáles son nuestros derechos y nuestros derechos, y también lo que dice nuestra constitución. ya, Bueno, yo no he leído la constitución. Yo no sé cuáles son mis derechos, por dar un ejemplo. ya. ¿Cachai? Pero si tú no te tocas como persona, mucho menos vas a saber qué es lo que estás Claro. pidiendo. Oh, Y solamente eres como parte de esta masa de la gente estudiosa, entre comillas, ¿cachai? sí, Voy a leerte la Constitución, es un librito chico, ¿cuánto más tiempo te va a llevar? Hasta el Señor de los Anillos más larga, ¿cachai? sí. Y aún así yo no la leo. Cuático. Darte el Y lo otro, ejemplo, igual, dime. darte el ejemplo. Hoy en día, si sale la prueba y sale, sale CC, ¿Ya? ¿ya? Convención Constituyente. Tú puedes, claro, tú puedes postularte para ser constituyente, ¿cierto? Claro. La ley 21.200 te dice que tienes que ser mayor de edad y no tener ningún, así como, haber hecho algo malo, Claro, por algo en decirlo tu así, expediente. En la ficha. claro, eso, En la ficha. claro, simplemente eso. Ya. Pero, ¿cómo iría Sí, po. yo, por ejemplo, para allá? Exactamente, igual, por ejemplo, va a tener, ¿Cómo yo si iría para gana, allá, va a por tener ejemplo, un escaño para los pueblos si... originarios. Va a ser Problemas 50-50, va a haber técnicos. paridad, ¿cierto? Entre hombres y mujeres. En la antigua constitución participaron 5 mujeres. 5 mujeres. Aló. En el fondo, es decir, de que la constitución ahora va a tener un escaño para los pueblos originarios, por ejemplo. Va Claro, a considerar personas con discapacidad. Va a haber una paridad entre hombres y mujeres en su creación. Entonces ya de por sí en el papel suena mucho más pareja en el fondo. O sea,
Igual, Ya, igual tenés todo que darte cuenta que igual, pero Miguel, déjame terminar un poquito. dale, Todo termina. es político, o sea, si tú prefieres que tu constitución se cree en una sala a puerta cerrada, allá tú. Pero yo no quiero eso para mí. Yo quiero participar de alguna forma, ¿vale? Lamentablemente Claro, en esta democracia que vivimos hoy en día, esta cosa que llamamos democracia, y para mí no es democracia, la verdad. Eh, Tu voto es el que vale. Tu voto es el que vale. ¿Cachai? es que igual, por ejemplo, tenía esta ley 21.200, que es la que estaba diciendo anteriormente antes que pasara todo este tema ¿Mm? de los desperfectos, fue que tú puedes, teniendo 18 años, podías unirte a votar, ¿cachai? Sí, Y después tenés que tener una cierta cantidad de votos. sí. Así como decir, ¿sabes que esta persona sí a mí me incluye? Pero también hay que decir que ojalá no cualquier one se meta. Ojalá que al menos haya leído la Constitución y la entienda. Mm, ¿Por qué? Porque si no, no sabía saber qué hay que cambiar. Por dar el ejemplo, la hija de Piñera se va a meter. ya. Estamos claros, ella ya se está postulando para ser constituyente. Y ellos son los que dicen ellos hablan por el rechazo, pero puta, el parchelería está Es ahí. que no quieren ni perder nada. Quieren traer en todas las Claro, opciones. pero ¿por qué no se puede meter Piñera, por ejemplo? ¿O por qué no se puede meter alguien de la política? Porque tienen que perder todo cargo político o todo cargo público se pierde mientras se esté escribiendo la Constitución. Y tú no puedes después ejercer carrera política, no puedes ejercer como político después de un año que se haya escrito la Constitución. Entonces lo que están haciendo los políticos es decir, ¿sabes qué? Vamos a meter a alguien de mi familia o de mi círculo Sí. cercano a que hable lo que yo quiero, porque yo no quiero perder los milloncitos que estoy ganando. Igual es re injusto, sí, porque tú sabéis que una Claro, persona la la hija población, de Piñera va a poder llegar a un número de personas mucho más grande, hacerse una propaganda mucho más claro, grande que un y por eso profesor, supongamos, de alguna escuela pública. claro, y por eso a eso también es lo que invito a la gente que quiera meterse constituyente y que, por ejemplo, sean como nosotros, que lean y estudien, porque o si no, no van a servir mucho. Sí, po. Muy buenas intenciones tienen, pero no van a servir. Sí, Yo, por po. ejemplo, no sirvo. Yo tampoco. Yo no leo la Constitución. No, yo tampoco. Yo no Y leo la aparte de Constitución que nunca. obviamente tienen que ser Pero quiero personas que alguien... de cierta forma cultas. Bueno, todos tenemos cultura, pero de cierta forma cultas. Porque Claro, las personas, la política hay serpientes en esa wea, ¿cachai? Entonces, si tú no puedes ganar un debate, por ejemplo, o no puedes, no sé, plantear bien tu punto de vista, te van a pasar por encima como quieren y te van a doblegar, ¿cachai? Entonces, claro. es muy Y, difícil esto y elegir personas idóneas para un proceso tan complicado. por ejemplo, yo no votaría por Claudio Bravo, por dar un ejemplo. Puta, el No, capitán de la po, Roca habrá sido, pero no, po, no, hay que pues, elegir bueno, ¿cachai? personas, no sé, con un... Claro, o por, no sé, por la Katy Barriga. ¿Podríais por la Katy Barriga? Puta, es colega psicóloga. Ya, Es psicóloga, es mi la colega. banco hasta la muerte. No, no la banco. Ya, puta. Pero, ¿cachai? ¿Cachai? No Yo votís. no diría, puta, el César QLS, no, ese weón no, tampoco, me caerá bien, pero no, Ya, además, ¿cachai? el Alguien que sepa de la Cesarito. weá bien, po, ¿cachai? Cesarito, un besito ¿Cachai? para ti. Me río con ese weón. Yo sé que no nos No sé que no me escuchas, escuchas, yo pero sé que no nos bueno. escuchas, Pero bueno. Bueno, chistosos. ¿cachai? Críticas QLS. Pero incluso él sí, y con todo ese pensamiento crítico que tiene, podría servir, sí, ¿cachai? Otra cosa es lo que quiera, y otra cosa es lo que Exacto. yo también quiera, lo otro que yo también quiera en un constituyente, que el loco sepa a lo que va. Sí. Ahora, hoy en día cualquiera puede ser constituyente, pero quién llega a esa mesa depende de los votos y depende de la confianza que él me dé a mí. Pucha, el tema es que O va a a haber ti. tanto interés económico detrás de una creación de una nueva constitución que obviamente se va a resaltar y se va a publicitar a muchos más a las personas con un pensamiento Claro. similar al Yo, que por si no hubiéramos ejemplo, quedado con constitución, la que tenemos. claro, yo, por ejemplo, a la persona que banco y quizá me agarren por el hueveo sería Florcita Motúa. Ya sabemos el tema. Un El tema silencio, de el Florcita silencio Motuda, weón. incómodo, pues, weón. El silencio incómodo Que que no me hubo, esperaba weón. eso, pero tampoco me decepcionó tu pensamiento. Pero No, pues, un tema weón, de Florcita Motuda.
cuando edites este Sí, video. obvio. Para mí, tremendo músico estuvo totalmente estuvo a futuro, años luz de donde él estaba, weón. Un visionario, quizás político no sea tan bueno, pero en el ámbito artístico podría aportar mucho. Yo no sé, yo votaría por... no sé. Por Valentín Trujillo, algún... si es que sí, Por un ex profesor que si es que está tuve, vivo para ese un entonces. ex profesor que tuve del liceo que era muy movido por su estudiante y también con otros profesores se organizaba y era seco. Por él votaría yo, si se postulara. No voy a decir su nombre porque no quiero funarlo, pero No quiero funar lo seco que es. lo seco que es. Ah. Sí, pero quilaqueo, yo te aguanto, yo te banco, loco. Ya, pero Yo, por ejemplo, me iría por una profesora de la universidad, si tenemos ejemplo cercano, profesora de la universidad, una de las primeras psicólogas jurídicas de Temuco y de Chile, que se saca en la UFRO. ya. Está media rayada, sí, pero es seca. Bueno, ¿viste? Si el tema de eso es... Tú tienes que igual Que sean secos. organizarte y conocer a las personas por las cuales tú vas a votar, ¿cachai? Porque Claro, no es un desconocido que existe un desinterés político en Chile, ¿cachai? Y eso se debe justamente a que la claro. gente no ve que la política sirva para algo. Y al contrario, la política es muy útil en el mundo. O sea, para Por todos ejemplo, políticos, ¿cachai? Con la forma que ejemplo. tú te relacionas con tus amigos es Claro, político. es que, Cuando tú amas es es político. que ahí va, es que hay gente que realmente confunde lo que es política con políticos. Hacer política es totalmente distinto a ser político, ¿cachai? Sí. No votar es un acto totalmente político. ¿Cachai? Exacto. Ahí ves tu decisión o no, pero ojalá anda a votar, weón, de verdad. Pero Es que igual el tema de la es votación, una tú decisión, otra es una vez... decisión, es una decisión política, Sí. ¿cachai? Que me disgusta estos weón, entonces no voy a votar y listo. Es que el tema del voto, por Háganme ejemplo, ver, mira, yo sé que el háganme ver voto sin ir para es allá. parte de la democracia, pero a través del voto tú le entregas el poder absoluto Tu a esa confianza, persona con la cual estás votando. tu confi- Y no tiene ninguna forma, de cierta forma, O o sea, sea, no tiene es ninguna que, forma de presionar es a esta que, persona política para que responda en esa confianza que tú le depositaste. es que, ¿sabéis que yo encuentro que el presidente no tiene el poder absoluto? Yo creo que lo tiene el Congreso, donde yo no puedo elegir quién entra en el Congreso. De hecho, Chile es uno de los países donde menos el presidente menos poder tiene. Perdón. Claro, por ejemplo, El presidente es la mira, única persona que puede decir, ya, gastemos dinero en esto. ¿Cachai? Ni el Senado ni los diputados pueden sí, hacer. pero tenéis que pensar que ¿dónde se aprueban las leyes? ¿Dónde están las leyes? ¿Cachai? Sí, Pasan por el Senado, sí, diputados, pasan por el Congreso al pero final, por eso, ¿cachai? pero leyes Pero y al no final ellos asociadas a lo deciden, económico. Leyes no asociadas a lo económico. claro, pero ellos deciden todo el resto. Sí. Y ahora no van a ser Sí, dos congresos los que se van a tener. ¿Cachai? No van a ser 2 congresos. La gente, no quiero pagar 2 congresos. Bueno, es un proceso claro. Y por en el ejemplo, que se le va a pagar un y cuarto de lo que se le paga a los diputados. Un tercio lo más, quizás. claro. ¿Cachai? O sea, los senadores, perdón. No, diputados. Y también piensa en esto, por ejemplo, pueden decirme, ya sabéis que el apruebo y la constitución constituyente puede ser muy caro. Ya. ¿Sabéis que te doy que digo que sí, puede ser caro, pero piensa, los pollos, el confort, los supermercados, la farmacia, Sokimich y muchas Milico cosas Gate, más. Paco Gate, Sokimich, Ahí tenéis, Penta. si ¿Cachai? Toda mira, la imagínate, plata. toda esa plata que se perdió, toda esa plata que se perdió y está ahí alegando porque va a haber una constitución que se va a pagar con plata de los chilenos, que ojalá por primera vez esa plata de los chilenos va a ser para los chilenos, no va a ser para un espacio privado. Bueno, y por No ejemplo, va a ser porque tenía me el robaron caso, esa plata. tenía el ejemplo de Ponce Leró, ¿cachai? El loco. Y el litio, Y, claro. sí, pues, y Y el el litio. jefe del litio casi. El weón era cuñado de Pinochet, weón. Y de 62 millones que tenía que pagar, 60 millones por ahí, ahora tienen que pagar 3 millones, imagínate. 3 millones, y de dólares, no de pesos, de dólares, 3 millones de dólares. Entonces, si dicen, va a costar muy caro, loco, aquí cuántos millones le perdonaste a alguien que te desfalcó por 170 millones de dólares, ¿cachai? Exacto, ¿cachai? Entonces, imagínate la plata que no le sancionaste
y te quejáis por generar un proceso que sí le va a servir a tu ciudadanía. ¿Cachai? Y obviamente aquí Claro, hay y intereses estáis alegando políticos. por ese po. proceso, po. Sí. Y estáis alegando porque va a pasar ese proceso. No, weón, tanto tiempo te robaron y nunca alegaste por eso, y Sí, ahora po. estás alegando porque van a hacer algo para todos. Exacto. Lo encuentro inconstitucional. De más. Mira, yo entiendo Ya. que hay gente que a esto le sirva o que el sistema actual le sirva. Yo lo entiendo. Pero, bueno, esa gente... Pero a mí no me sirve. O hay un abuso de poder increíble, ¿cachai? O sea, he conocido a gente que se cree la máxima evolución humana por tener plata y no, fallan muchas cosas que van de la mano con ser humano, ¿cachai? El tema del poder, lo que tú decías delante, el tema de se le entrega tanto dinero, tanto poder al dinero, por ejemplo, y en una sociedad como la que vivimos, que wow, no es lo más importante en la vida. Y todos sabemos claro eso. Quizás. Ya. Ahora, para Fabián, terminar, no, más que nada, ya se cumplió un año, terminar. pasó una iglesia quemada. La verdad, la iglesia, yo lamento por la gente cristiana y a los que de verdad les duele por un tema religioso. Sin embargo, puta. ¡Qué pena los gatitos, weón! Si era falso, weón, era un fake news. No murieron gatos. Menos mal. Sí, bueno. Los bomberos Sí, salvaron a dos. por eso estaba bueno. Los bomberos salvaron a 2 gatitos. Y los mismos vecinos lo alimentaban, ni siquiera lo alimentaba la parroquia. Los mismos vecinos del sector alimentaban a los gatitos, por si acaso, para que se sepa. Ya una iglesia quemada. Las fake news ahí. Sí. Yo lamento la iglesia quemada por la gente religiosa que de verdad les duele, porque yo respeto eso. Sin embargo, tenéis que entender que la iglesia de carabineros, los carabineros tienen las manos manchadas con sangre. El pueblo o la gente que protesta, y me incluyo, un rechazo a carabineros totalmente porque son asesinos, pues. Y me disculpen si hay familiares de aquí, gente de carabineros, y no sé, pero esa es mi percepción, pues. Si todo lo que estamos hablando. Mira, yo lo puedo ver por otro lado. Ya. A mí me dijeron, años de historia que se quemaron en unos par de minutos. Y yo pienso lo mismo de esa pobre Araucaria que votaron por querer poner una hidroeléctrica. ¿Cuánta historia pasó en esa pequeña Araucaria? Sí, pues. Y tú la votaste por una hidroeléctrica. Exactamente. O cuando votan un edificio histórico para hacer un edificio, pues bueno, ahí no duele tampoco. Claro. ¿Cachai? No les duele. Pero justo esto les dolía. Pues. Justo esto lo doy. Ya, Fabián, Ya, yo creo que estamos. Últimas palabras. Sí, más que nada Últimas decir, palabras gente, antes de terminar. si usted quiere ir a votar, hágalo a conciencia, informes, lea, de forma independiente, busque, investigue y participe, porque no solamente el hacer política sea ir a votar, doblar el voto, irse para la casa, sino que hable con sus amigos, sus amigas, su familia de política. Trate de entender sus pensamientos, trate de hacer o de exponer los suyos, y eso, organización. Yo voy a secundar todo lo que dijiste, porque es lo mismo que pienso. Hablar con tus amigos esto no te hace menos amigos de ellos si piensan diferente a ti, supuestamente son amigos. ¿Cachai? Así que sin miedo, traten de hablarlo con la familia, con los amigos, no en un carrete. Sí. Porque ahí se agarran para pelea. No cuando estáis conociendo a una persona, no. Eso es para después, cuando hay esta confianza ya que se pueda trabajar y se pueda conversar estas cosas. Bueno, bacán. Hagan el ejercicio. Sean un poco empáticos con la opinión del otro. No, y no vea al resto. Porque así tu pensamiento y así tu pensamiento crítico va a crecer. Vas a ser una persona más culta y más pulenta. Sí. Y no vea al resto como competencia. Si no somos competencia, somos... No sé, somos personas, apoyémonos en el otro, aprendamos del otro, apoyémonos, claro, compartamos con la otra persona, no somos competencia. No trate de ser mejor por ser mejor que otra persona, ¿cachai? Sea mejor porque quiere superarse a sí mismo o a sí misma. Así que eso, ánimo a la gente que lucha y que no se rindan, ¿no? Que, como dijo Bielsa, al final, ¿cómo era? Al final todo se equipara. No, al final todo... No sé, algo así. Yo aquí quiero citar a Clemente Pérez. ¿Quién es Clemente Pérez? El que dijo, esta cosa no prendió cabros, prendió más que la ya.
Pero yo más lo escuché con... Eso, cabros, que estén muy bien. Ya. Tomen harta agüita, Tomen agua. que se viene el verano. Hidrátense. Tomen agua. Hidrátense. Sí, Así que eso. nos despedimos. Adiós. Chau, chau. Chau, amigo, nos vemos en el lobby. Dejar que otros